buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas, tenemos una serie de juristas, grandísimos abogados con los que vamos a comentar los temas de más actualidad que han ocurrido durante esta semana, siempre en clave jurídica. Esta semana, en este programa, tenemos que hablar de los delitos de odio en los medios de comunicación, de la libertad de expresión. ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? ¿Dónde se convierte la libertad de expresión en un delito de odio? ¿Cuándo la libertad de expresión puede vulnerar incluso la sensibilidad de los creyentes, por ejemplo, en el caso de periódicos que atentan contra la sensibilidad religiosa, pues de cristianos, de judíos, de musulmanes, de la religión que sea? En este país, lamentablemente, sobre todo ocurre contra los cristianos, contra los católicos, siendo España un país mayoritariamente católico. Y bueno, vamos a hablar de este tema a colación de lo que ocurrió esta semana con la revista, por llamarlo de alguna manera, la pseudo revista, convertida en un panfleto al servicio de la izquierda, como es El Jueves. Esas portadas miserables contra varios miembros de Vox, varios miembros destacados de Vox. Vamos a comentar este tema, ¿no? Vamos a comentar también que la Fiscalía pide la imputación del tesorero y la gerente de Podemos. En el caso de la niñera de Irene Montero, vamos a actualizar este tema de nuevo, porque la Fiscalía ahora está pidiendo que se imputen al tesorero y a la gerente de Podemos en este caso, ¿no? En el caso de la famosa niñera de Irene Montero, la que cobraba 50 y tantos mil euros de dinero público mientras cuidaba de los hijos de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Entonces, bueno, vamos a actualizar este tema porque la verdad es que es un escándalo, es un escandalazo, ¿no? Sobre todo es un escandalazo que esta señora siga siendo ministra del gobierno y que no haya dimitido ya después de todos estos escándalos, ¿no? Que, bueno, que vienen sucediendo de forma repetida en el tiempo, no solamente relacionados con su persona, con su ministerio, sino también a raíz de Podemos, vinculados también a su pareja, Pablo Iglesias, es decir, es todo un desastre. Vamos a hablar, por último, de Telemadrid. Telemadrid. La Asamblea de Madrid aprueba la reforma de la ley que permitirá renovar a su dirección. Es decir, no van a eliminar Telemadrid, tampoco la van a privatizar, simplemente van a renovar la dirección, van a poner una gestora, al parecer, van a renovar la dirección y algunos dicen que esa renovación de Telemadrid va a convertir a Telemadrid en otro aparato de propaganda, pero esta vez al servicio del Partido Popular, ¿no? Los más liberales dicen que las dos opciones que había era o eliminar Telemadrid o privatizarla directamente. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos tres temas. Voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros una semana más a Fernando de Rosa, que es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas. Y, por supuesto, una semana más tenemos con nosotros a nuestro querido abogado penalista Agustín Martínez. ¿Qué tal, Agustín? Pues buenas noches, con un poquito de frío, pero vamos, todo bien, de momento todo bien. Hace un cierto frío en Sevilla hoy, estoy preocupado. 43 grados me han dicho de frío, ¿no? Sí, 43 grados hacía esta tarde, pero esta noche puede que no bajemos de los 30 y alguno. Y ya te digo yo que está para el día, está la noche para echarse una rebequita y una pequeña mantita encima, sí. No es... Buen día, buen día. Pero estamos en verano, Agustín, estamos en verano. Es lo que toca, nos quejamos siempre, pero... Sí, sí. Estas tardes, noches que son casi tropicales, ya tenemos que estar acostumbrados. El problema es que nunca te acostumbras y la memoria en relación con el tiempo es efímera. Nunca nos acordamos de que siempre hace calor. En Sevilla estamos acostumbrados y lo que haremos será tomarnos una cervecita para intentar paliar los daños de la temperatura. Pero bien, todo bien, todo bien. Encantado de estar con vosotros como siempre. Gracias. Bueno, vamos a empezar comentando el gran tema, ¿no? Que es el tema de la revista El Jueves: libertad de expresión, libertad religiosa, sensibilidad de los creyentes, sensibilidad religiosa.
delitos de odio, posibles delitos de odio. ¿Qué opináis, Agustín? Tú que eres abogado penalista. En este caso, ¿tú contemplas un delito de odio, por ejemplo, con estas publicaciones del jueves? Hombre, sinceramente, quizás el delito de odio no sería el que yo podría incardinar los hechos o las afirmaciones que realiza en este caso el periódico, la revista El Jueves. Eh, la crítica, la crítica política, bueno, pues puede llevar a extremos en los cuales pues se pueda faltar en cierta medida al respeto, pero mientras que no se incite, por decirlo de alguna manera, a la violencia o a la comisión de hechos delictivos, parece que el Tribunal Supremo valora muy restrictivamente lo que son los límites de la libertad de expresión. Y a las pruebas me remito, podríamos hablar, si os acordáis, de aquella excelsa literata tuitera, una señorito o señorite, que se llamaba Cassandra, la cual fue absuelta por el Tribunal Supremo en relación con unos tweets vinculados con Carrero Blanco. En cambio, Valtònyc sí fue condenado porque el Tribunal Supremo entendía que las letras incitaban a la violencia y a la comisión de delitos. Claro, en este caso, pues es una ridiculización extrema que se lleva a cabo por la revista El Jueves en una especie de cromos que se han inventado de una especie de pandilla en la cual se menosprecia o minusvalora a miembros concretamente de Vox. Los políticos, y de eso Fernando sabe mucho, los políticos están relativamente, si me lo permite, un poco mal vistos por la sociedad y casi parece que se les permite atizar de manera inmisericorde y todo está permitido. Pero es que donde yo creo que sí han roto, han excedido el vaso, han colmado el vaso, es en relación con Ortega Lara. Porque la broma de Ortega Lara, haciendo referencia al sol, a la sombra, implícitamente al secuestro de más de 500 días que padeció, sí podría estar perfectamente incardinado en el 578 del Código Penal en relación con aquellos actos que pudieran suponer un descrédito o menosprecio o humillación de víctimas de actos terroristas. Y esto estaría penado entre 1 y 3 años. Realmente, y bueno, incluso en su mitad superior, por tratarse de delitos que están sometidos a publicidad. Ahí sí que creo que habría una acción directa y que debería plantearse por parte, en este caso, del señor Ortega Lara, la posible comisión de ese hecho delictivo. ¿Pero no es un delito público? ¿No lo puede denunciar cualquiera? Sí, lo puede denunciar cualquiera, ciertamente, pero, hombre, el perjudicado debe tener una actitud proactiva. Siempre entiendo que el perjudicado, sobre todo en un hecho como este, debe tener una actitud siempre proactiva a la hora de reclamar o de que se hagan respetar sus derechos. Fernando, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que hay una jurisprudencia consolidada tanto en el Supremo como en el Tribunal Constitucional para determinar lo que es delito de odio y lo que es de libertad de expresión. Yo creo que la portada del jueves atacando a miembros de Vox, como hace unas semanas, acordaros, el ataque a Isabel Díaz Ayuso, que se le trata como persona trastornada, como persona ida, como persona... Pero es que Ayuso tiene un pequeño cómic dentro del jueves que lo sacan todas las semanas. Ayuso la tienen todas las semanas sacando. Exactamente. Yo no creo que está dentro del delito de odio. Creo que entra dentro del mal gusto. Pero bueno, los 400.000 lectores que tiene el jueves, pues sabrán lo que leen, ¿no? Si quieren leer pues ese tipo de revistas, pues allá ellos. Creo que, por tanto, hablar mucho del jueves es darle publicidad. Y yo creo que menos tenemos que darles publicidad.
Lo que sí coincido es con lo que decía Agustín, con lo manifestado, lo realizado contra Ortega Lara, porque él no es un personaje público, él es una víctima del terrorismo, y lo que sí me choca y me extraña, os lo digo un poco desde un punto de vista teórico, que la Fiscalía no haya actuado de oficio. Por eso creo, y en eso pues permitidme que hable de mi libro como aquel, yo pedí que se creara una Fiscalía Especial en el Tribunal Supremo para de la memoria histórica, pero referida a las víctimas de ETA, para que se persiguiera cualquier actuación en el País Vasco como en cualquier resto de España contra enaltecimientos, contra actos que vulneren la dignidad, la memoria y la justicia de las víctimas del terrorismo, que creo que hace falta, porque vemos que la Fiscalía en estos casos pues no actúa de forma adecuada. Y como decía Agustín, con el inefable Pablo Hasél, pues bueno, es que él decía que había que coger un pico y romper la cabeza o meter bombas a miembros del PP, o bueno, es decir, que eso ya es una manifestación explícita de un acto de odio, ¿no? Eso actuado. Por lo tanto, por esto este tema, la libertad de expresión creo que está consagrada, el mal gusto no está penado, creo que esa portada y otras entran dentro del mal gusto, pienso que no hay más. Pero eso sí, cuando pasen cualquier línea roja que afecta a dignidad, memoria y justicia de aquellas personas que han sufrido un delito, como puede ser terrorista, sí que debería actuar la Fiscalía de Oficio, que no ha ocurrido en esta ocasión. ¿Te parece esa comparación que hace Vox con Egin? Que dicen que ellos pues ponen la diana como para que otros disparen, ¿no? Que eso lo hacían en el País Vasco Diario Gara o Egin. A ver, Egin fue un periódico, un medio de comunicación que en sus distintos matices incluso fue cerrado por orden judicial y por el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de un periódico en el cual se hacían consignas e incluso utilizando crucigramas y pasatiempos para determinar objetivos de terroristas y que los comandos cumplían los objetivos que se marcaban a través de ese medio. No es lo mismo. Yo creo que los políticos, como ha dicho Agustín, al tener una connotación pública debemos soportar la crítica pública. Ya te digo, mal gusto no es algo que está penado, pero claro, comparando con Egin, yo creo que es exagerado porque Egin sí que efectivamente, ya te digo, había crucigramas que resolviendo te indicaba domicilios o lugares donde ETA tenía que, o anuncios por palabras, ¿no? que iban combinando y que se marcaban objetivos concretos que luego ETA ejecutaba. Por tanto, no creo que sea comparable. Agustín, tú querías decir algo. Totalmente de acuerdo. Creo que en este caso a Vox se le va un poco la mano. Y se le va un poco la mano en el sentido de quererse situar como objetivo de una organización terrorista. Egin, lo ha explicado perfectamente Fernando, Egin servía de poco menos que de órgano público, órgano publicitario de la organización terrorista ETA. Pues hombre, quererse situar y equiparar esa situación con las faltas de gusto, orden o desprecios públicos que pueden realizar en el Jueves, pues es llevarlo a un extremo que sin duda esa victimización tampoco va a ninguna parte y tampoco conduce realmente a nada. Pero Agustín, es cierto, o sea, totalmente de acuerdo, el tema de Egin es mucho más fuerte, mucho más vasto. Estábamos hablando de una organización terrorista que mataba gente en España, pero realmente la base, la idea es la misma, es decir, esto es satanizar de alguna manera a funcionarios públicos, a políticos, etcétera, como hace, por ejemplo, el Jueves, esto pues para promover el odio hacia esa gente, ¿no? O sea, porque con estas viñetas lo que hacen es que la gente les odie cada vez más, la gente que lee esta revista, y luego pueden provocar pues altercados, insultos, más odio hacia los políticos de Vox,
y la idea realmente es la misma, o sea, porque yo lo que creo es que una revista que sea crítica, satírica, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero hombre, de toda la vida, históricamente, las revistas que han sido satíricas han sido críticas con el poder, no con la oposición, ni con otro partido que no esté en el poder. Es decir, han sido críticos con el poder. Yo no les he visto nunca criticar al poder cuando la izquierda ha estado en el poder. Entonces, ellos lo que hacen es señalar, ¿no? De alguna manera la idea es la misma, es señalar, ¿no? Satanizar, ¿no? A políticos. Mira, se comparaba o se pretende comparar a Charlie Hebdo con el Jueves. Charlie Hebdo podía criticar perfectamente a Mitterrand como lo criticaba Giscard d'Estaing. No había ninguna diferencia. Se criticaba simplemente a, pues como tú bien dices, a la persona que tiene el poder o bueno, al personaje público independientemente de su condición de izquierda o de derecha como tal. Es verdad que Vox está sufriendo en cierta medida esa satanización de la que hablas, pero desde el mismo Parlamento. Cuando tienes que soportar sistemáticamente que te tilden de una organización pseudofascista cuando no fascista, cuando nada tiene que ver ideológicamente, más allá de que pueda ser una organización profundamente de derechas, bueno, pues muy bien, pero no en ningún caso como tildarla como ilegal. Es cierto que estamos viviendo, y eso Fernando también lo sabe perfectamente, en el discurso político una radicalización verdaderamente preocupante y peligrosa, porque esto del juego de comunista frente a fascista, ultraizquierda contra ultraderecha, como un arma arrojadiza, no conduce realmente a nada. No se discuten sobre ideas, no se discuten sobre proyectos, se discute única y exclusivamente con la única finalidad de desnaturalizar al rival, desnaturalizar al contrario y tildándolo de los peores insultos que en política se podrían hacer, llamarte fascista o llamarte comunista. Claro, cuando te encuentras con eso, realmente los medios de comunicación no son más que una alternativa para que continúe esa crítica. Y nada más que hay que ver cualquier medio de comunicación, cualquier debate, cómo el tratamiento que se tiene contra los miembros de Vox es absolutamente despreciable siempre. El tono cuando se produce una entrevista inmediatamente siempre es inquisitorial, despreciable. No igual que cuando se entrevista pues a genios como Garzón o se entrevistaba a Pablo Iglesias, ese Latin Lover que ahora ha ganado el mundo del corazón. Sí, oiga, los medios de comunicación también son muy partícipes en todo eso. Llevar la crítica, llevar la sátira mezclada con un elemento ideológico, pues conduce al Jueves, que es exactamente lo que es. Yo recuerdo haber leído al Jueves en los años 80 Martínez el Facha. Claro, era como una especie de derivación de lo que era el personaje carpetobetónico de los años 70, 60, 50, en la época de Franco, pero es que ahora no es eso, ahora es algo completamente con una intencionalidad de eso, de casi desnaturalizar al rival político. Sí, deshumanizarlo, ¿no? Yo lo que me pregunto es, que no sé si Fernando o tú me podéis contestar, es cuando, por ejemplo, se vulnera la sensibilidad religiosa, por ejemplo, de los creyentes, sea de la religión que sea. Aquí en España, pues mayoritariamente se meten con los cristianos y con los católicos en concreto, ¿no? Entonces, el Jueves sí que es la típica revista que hace estas cosas, ¿no? O sea, que se meten con los cristianos, con los católicos, saca imágenes totalmente irreverentes sobre Cristo, sobre la Virgen, etcétera, ¿no? Entonces, yo no sé qué límites contempla la ley para la libertad de expresión en estos casos, ¿no? Fernando, yo no sé si tú me puedes contestar. Bueno, lo que establece la ley, lo que está de la ley, lo que está de la jurisprudencia, porque la libertad de expresión, al fin y al cabo, es un derecho fundamental, constitucional, y por tanto es la jurisprudencia quien ha ido modulando la utilización del mismo. Por tanto, lo que está diciendo la jurisprudencia es que el límite
de la libertad de expresión está en la propia incitación a realización actos que puedan vulnerar otros derechos fundamentales. Es decir, que dicho así, pues bueno, pues puede caber casi todo, pero sí que existe un catálogo que ha determinado tanto el Supremo como el Constitucional para determinar. Es decir, cuando se vulnera de una forma intensa, como dice el Supremo, otros derechos fundamentales como es el derecho al honor, a la propia imagen, el derecho a la intimidad, etc. Entonces, siempre existe esa colisión, jurídicamente hablando, o ese determinar los límites entre la libertad de expresión. Lo que pasa que sí que en España, tanto el Supremo como el Constitucional, han ido extendiendo de una forma amplia la libertad de expresión sobre el resto de derechos, lo que se denomina una actuación extensiva y expansiva de la libertad de expresión, porque el Supremo dice que ha habido que podemos defendernos dentro de la propia crítica, utilizando otros mecanismos, sobre todo aquellas personas que están sometidas que estamos viviendo en el ámbito público, ¿no? Que tenemos otras esferas para poder defendernos. El Parlamento, podemos utilizar los medios de comunicación para contrarrestar, tenemos acceso a la posibilidad de contrarrestar esa imagen que pueda dar de nosotros. Lo que no se refiere es a personas concretas que no tienen esa capacidad de defensa, como hemos visto, como hemos puesto el caso de Ortega Lara, que yo sí que creo que ahí se limitó el derecho de libertad de expresión y se entró Parece que se ha quedado... Contrarrestar. Si tú puedes contrarrestar esta visión que puede hacer un medio como una revista de otra manera, por tanto, tú tienes una posibilidad de limitar los efectos de la libertad de expresión. Por tanto, yo sinceramente creo que es darle excesiva propaganda a un medio de comunicación o una revista que creo yo que es, desde mi punto de vista, no tiene ningún tipo de calidad, es una revista montada únicamente para fomentar una determinada ideología y, por tanto, creo que es totalmente prescindible en el sentido del debate. El Jueves hoy en día no crea debates en la opinión pública, no influye en la opinión pública, no influye en la política. Es un medio que meramente se queda en lo banal. Y vamos, pienso yo que hemos visto revistas, hemos visto portadas insultando al rey, a las infantas, insultando al rey emérito. No, ya no te digo a los políticos de la derecha. En fin, pero bueno, pero no tiene capacidad ni influencia en la opinión pública. Realmente en un sector que ellos sabrán y ya está. Por lo tanto, creo que hay que relativizar bastante lo que pueda hacer un medio de comunicación de este tipo. Otra cosa sería una campaña sostenida en otro tipo de medio de comunicación, ¿no? Que eso sí que tendría otro tratamiento. Sí, recordar que hubo una portada, ha habido varias portadas del Jueves en relación a la monarquía, al rey, e incluso alguna llegó a ser censurada por el carácter absolutamente degradatorio que suponía como tal. Estoy absolutamente de acuerdo con Fernando en que quizás uno de los errores es darle demasiada publicidad, porque eso genera después que personas como de una capacidad intelectual absolutamente contrastada, como Yone Belarra, pues no se le ocurra otra cosa más interesante que darse de alta inmediatamente en el Jueves porque se lo estaba perdiendo. Es algo y genera una expectativa en determinadas personas de encontrar algo más allá de lo que no puede ser más que mal gusto y simplemente el sentimiento de ofender por ofender. Está absolutamente fuera de cualquier valoración de un contenido que tenga ni tan siquiera, permítaseme la expresión, humor como tal.
para encontrar humor en el jueves hay que buscar mucho, y sobre todo en este último capítulo, en esta última parte del jueves. Pero como tal, la crítica, estoy absolutamente de acuerdo. Empezamos muy bien hoy, Fernando y yo, nos damos en las dos cosas la razón y estamos absolutamente de acuerdo. Todo va bien, continuemos por esa línea. Bien, bien. Bueno, vamos, no sé yo, porque vamos a hablar de Telemadrid. A ver, a ver. A ella seguro que la vamos a liar, a ella seguro que le sale el ramalazo del PP y eso va a ser Pero presente. tú qué sabes, Agustín, tú qué sabes lo que yo... No prejuzgues, tú sabes que en tu profesión y en la mía no hay que prejuzgar nunca. Toda la razón del mundo, pido disculpas y escucho atentamente tu opinión. Muy bien. Bueno, vamos precisamente a hablar de Telemadrid. La Asamblea de Madrid ha aprobado la reforma de la ley que permitirá renovar a su dirección. Como decía antes, hay mucha polémica en torno a este asunto. Hay gente de derechas incluso que ha dicho que esto ha sido un error, que se tendría que haber eliminado Telemadrid directamente o privatizarla, pero no hacer una reforma porque dicen que a lo mejor va a volver a ser un aparato de propaganda, pero esta vez al servicio del Partido Popular en Madrid, al servicio de Ayuso. Fernando, tú como senador del PP, ¿tú qué piensas de esto? Vox se abstuvo, lo ha logrado sacar porque, bueno, Vox estaba en contra porque decían que ellos lo que querían era eliminar directamente Telemadrid. Esto para ahorrarse el dinero, etcétera, porque decían que era deficitaria. Y bueno, pero finalmente se abstuvieron y el PP ha logrado sacar esta reforma de la televisión. ¿Qué opinas de esto? ¿Te parece un acierto, un error? Bueno, yo, en primer lugar, Rodrigo, yo estoy en una comunidad, de la Comunidad Valenciana, que se cerró Canal No. Es decir, el Partido Popular aquí en la Comunidad Valenciana cerró Canal No por su carácter deficitario. Yo no voy a entrar a valorar si fue o no adecuado, correcto, porque tampoco creo que, en fin, por todos los compañeros tuyos, periodistas, etcétera, pues los problemas que tuvieron. Yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que creo, sinceramente, que las televisiones públicas, creo que el riesgo siempre es caer en alguna tendencia a apoyar al gobierno de turno. Yo creo que la iniciativa privada, también los medios de comunicación, debe ser la que impere, porque un medio de comunicación privado es el que arriesga el dinero, el que da la cara a sus periodistas y el que se juega todos los días con el control de medios y con la audiencia. Por tanto, creo que desde mi punto de vista, lo mejor es que contra más medios privados hayan, mejor. Y que en las comunidades autónomas, porque muchas veces se está poniendo como excusa que en las comunidades autónomas bilingües como la valenciana, pues hay que fomentar el idioma propio. Bueno, pues siempre se puede hacer que haya programas dentro de los medios privados o hayan que se fomente el bilingüismo siempre y cuando no sea lo contrario, es decir, que un idioma sobre otro o uno sobre otro. Por tanto, desde mi punto de vista, creo que el liberalismo también en los medios de comunicación debe existir y bueno, yo creo que es un paso que puede dar la Comunidad de Madrid. Estoy convencido que la idea de libertad de Isabel Díaz Ayuso también al final imperará en los medios de comunicación como es Telemadrid y que pueda realizarse desde ese punto de vista. Por lo tanto, en resumen, y para no ir dando vueltas, creo que la idea mejor es siempre que los medios de comunicación sean privados, contra un mayor espectro mejor, y que los medios públicos, hoy en día en una democracia consolidada como la española, no sé qué finalidad puedan tener. No sé, porque ya te digo, creo que se cumple mucho más evitando el intento de
de invadir esos medios de comunicación desde la política. Creo que eso no es bueno. Sí, sí. En primer lugar, decir que me ha sorprendido la actitud de Vox. Me ha sorprendido la actitud de Vox, si me apuras, por su, esta vez, extrema cobardía. Extrema cobardía, porque si yo estoy en contra de que se siga manteniendo Telemadrid, lo que tengo que votar es que se cierre Telemadrid. O sea, no abstenerme. ¿Abstenerme de qué? ¿Para prorrogar el funcionamiento? ¿Para prorrogar esta, digamos, pantomima? No, mire usted, esto es clarísimo. Estoy completamente de acuerdo con Fernando. Oiga, mire usted, la información, la comunicación debe llevarse a cabo por empresas privadas. Y esas empresas privadas serán las que mantengan informado. Podría llegar a entender, y me parecería razonable, que exista una televisión pública, es la televisión española, y que, bueno, pues como tal pueda ejercer como una, sobre todo partiendo de un criterio de neutralidad que tanto cuando gobernaba el PP brillaba por su ausencia y que cuando gobierna el PSOE brilla indiscutiblemente por su ausencia. Pero digamos que es algo así como ¿quién le quita el caramelo a un político? ¿Quién le quita una televisión a un político? ¿Quién le quita la posibilidad de venderse y del autobombo a un político con un medio de comunicación a sus manos, a su disposición? Absolutamente nadie. Fíjate, la televisión autonómica andaluza, en los estatutos, la finalidad como tal de la televisión, para lo que supuestamente está creada, y me imagino que es una copia de lo que son el resto de las televisiones autonómicas, parte de la vertebración, el desarrollo social e identitario y cultural de Andalucía. Es decir, se parte de que lo que montamos es una televisión para promocionar todo lo andaluz por encima de lo demás. Claro, eso va degenerando y te encuentras en Canal Nou tómbola. Que claro, estoy completamente seguro que su función era vertebrar desarrollo social e identitario y cultural de la comunidad autónoma valenciana. Evidentemente, si me permite esa ironía, absolutamente no. Pero es que ese elemento identitario, cuando tú le das a una comunidad autónoma ese elemento identitario, acaba generándose televisiones como TV3 que acaban generando en contra de ese sentimiento identitario, un odio frentista frente a lo que significa el Estado. Por lo tanto, no alcanzó a entender cómo Vox se plantea abstenerse por una cuestión, entiendo, puramente estructural, por una cuestión puramente de funcionamiento, de pacto con el PP, y no decir claramente que, oiga, que hay que hacer desaparecer todas las televisiones autonómicas porque no son más que una fuente de pérdida económica brutal, una estructura de colocación de un montón de gente que realmente, probablemente en un medio privado no sería capaz. A las pruebas me remito, no sé dónde escuché, y no me quiero tampoco exagerar con las cifras, que el número de personas que hacen Telecinco es la 10ª parte de la que puede hacer Telemadrid, o la 10ª parte de la que puede haber en Televisión Española, o la 10ª parte de la que puede haber en Canal Sur. Permítaseme que evidentemente el dato no sea real, pero lo que vengo a decir es que con muchísima menos cantidad de trabajadores se puede hacer una televisión a nivel nacional y no ese, permítaseme la expresión, nido de personas que, bueno, pues trabajan al socaire del criterio ideológico que le mande en cada una de las comunidades. Pero de todas maneras, y permíteme, Rodrigo, me ha sorprendido este tema hoy porque es que, sinceramente, está muy ajeno a lo que es el mundo jurídico. Esto es pura estrategia política y de criterio político. Y me ha sorprendido que nos pongas en este disparadero a don Fernando y a mí, porque esto es pura política. Si quieres nos llevas a una tertulia política que, bueno, sobre todo el excelentísimo señor senador las domina magníficamente. Bueno, yo intentaría defenderme, pero esto yo creo que es un tema que se aparta mucho de lo que es la No, hombre, no se aparta porque estamos hablando de una reforma de la ley
esto que permite renovar la dirección de la cadena de Telemadrid. Es decir, van a poner una gestora, parece ser, van a quitar la dirección que hay ahora y van a poner una gestora. Yo, precisamente, quería preguntar en qué consiste esa reforma de la ley que han hecho. No sé si Fernando a lo mejor nos puede instruir un poco más, no sé si conoce algo más en qué consiste esta reforma, ¿no?, que han hecho en la dirección de Telemadrid, porque han cambiado la ley mediante los votos. Sí. Rodrigo, lo que le apetece a Agustín es hablar de los chuletones y hablar del ministro Garzón, porque eso sí que nos afecta a los que nos gusta el jamón, a los que nos gusta el chuletón, no el chuletón del presidente. No me refiero al presidente del gobierno, me refiero del chuletón de comer de Ávila, que es lo que nos gusta, ¿verdad, Agustín? A los que nos gusta la libertad, a los que nos gusta la libertad, de comer lo que nos dé la gana. Bueno, y lo que podamos, ya, porque ya lo que podamos. a unas edades ya hay que cuidarse. Pero bueno, dicho eso, nos quiere quitar de la carne, pero luego él sale en una foto con un bocadillo de jamón al lado, el muy desgraciado. O sea, que es de broma, vamos, es de broma. Pero bueno, sí, volviendo al tema de Madrid. Tema que quería yo introducir esa cuña publicitaria del chuletón español que hay que consumir. Bueno, la reforma evidentemente es la posibilidad de que el director de Telemadrid pues pueda ser designado directamente desde el trámite parlamentario y que pueda ser removido, ¿no? Hasta ahora pues no podía ser removido. Y también quiero entender que existe esa fricción entre la Comunidad de Madrid y el medio de comunicación. Pero de verdad, yo sinceramente creo que al final se impondrá la idea de libertad de Isabel Díaz Ayuso también en Telemadrid y que pues bueno, pues podrá respirarse también de una forma mucho más oxigenada en los medios de comunicación. Pero sigo pensando que el medio de comunicación ha de ser privado, ha de libertad, como el medio en el que estamos hablando ahora. Os digo, es libertad, el que quiera lo escucha y el que no quiera lo escucha, pero mi dinero de mis impuestos no va en comentar uno u otro, ¿no? Como yo, si quiero ver la Sexta lo veo, o si no quiero verla, no lo veo. Porque lo que muy bien decía Agustín es que lo que no podemos es son miles de empleados, que yo no estoy en contra, pero todo se puede reconducir en medio de comunicación ya con esa pesadez de elefante, ¿no? Y creo que hoy en día, en un país ya en que las redes sociales triunfan, en que la gente joven se informa a través de YouTube, a través de las redes y a través de programas como el tuyo, es poner puertas al campo, ¿no? Yo creo que la idea de unas televisiones de ese tipo, al final, pues es la crónica de una muerte anunciada. Porque ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Se cerró Canal Nou con una crisis tremenda y unas dramático. Se ha abierto ahora otra punt y estamos en un 2% de audiencia, ¿no? Y que ya están pidiendo 60 y tantos millones más en las Cortes Valencianas para contratar gente. Por tanto, vamos otra vez a ese elefante, ¿no? Yo creo que debería cortarse y establecer que cada uno con su dinero arriesgue, como cualquier empresa que hace todos los días abre la persiana, que un medio de comunicación pues sea competitivo y que lo apoyemos los oyentes, los ciudadanos, nosotros. Sí, sí. Fernando, sin duda, si ahora mismo quieres estar realmente informado de lo que pasa en este país, te tienes que ir a última hora a la revista de Dina Bulsenheim y ahí te vas a enterar exactamente de todo lo que no ocurre en este país. Y si no, en estado de alarma y en veredicto te enteras de todo. Claro, pero no, lo decía irónicamente porque, claro, acaba siendo... Pero es que también la gente tiene que ser muy consciente. Esto es como cuando tú metías al niño en el colegio y te decían, oiga, ¿cuál es el ideario del colegio? Pues yo creo que es que todo medio de comunicación, y yo creo que estado de alarma eso lo deja muy claro, cuando empieza su programa te dice, oiga, esto es lo que es. Mire usted, nosotros pensamos así. Si usted quiere comprar este tipo de información, esta es la que va a tener.
no revestirse con una supuesta subjetividad, esos programas tan maravillosos que hacen en La Sexta diciendo neutral fake news, esto es todo fake news, nosotros decimos la verdad, cuando tampoco es cierto, porque es aquello de tu verdad, mi verdad, vamos juntos a buscarla, pues eso. Hay que plantear siempre para no engañar a la gente, porque la gente es fácilmente manipulable. Y a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, la gente es fácilmente manipulable. Y me parece muy honesto empezar un programa diciendo, oiga, mire usted, nosotros somos una televisión que queremos hacer esto, y nuestra información va por esta línea. Somos católicos, somos patriotas, somos, bueno, todo un ideario. Y a partir de ahí, usted compre o no compre. Claro, usted dice decir, no, mire, yo soy comunista, soy ateo, soy vegano, soy trans, soy niñez, y entonces lean escuchen mi programa, lean mi revista, perfecto, no hay ningún problema. Eso sí, la pagas tú. Cuando salga mal, que no la tenga que pagar yo. La pagas tú y todo perfecto. Si te sale bien y hay muchos niñes y muchos veganos y muchos antichuleteros de salón que dicen que la quieren ver, pues no hay ningún problema. Dejarnos las chuletas a nosotros y vosotros seguir con los pepinos. Es que, no, y lo que habláis del chuletón antes, es que ellos nos quieren quitar los chuletones, la carne, a los demás, pero ellos mismos no se la quitan, porque en la boda de Alberto Garzón, es que es para recordarlo, hubo jamón 5J, hubo foie micuit, hubo solomillo a la brasa, kilos y kilos, o sea, de carne, o sea, que luego salen diciendo que quieren quitar la carne, que va a ser mucho más sostenible, mucho más sano para el cuerpo. Pero Y es querido que Rodrigo, dos cosas. La primera, después para compensar ese despliegue de medios, se fue a un país radicalmente comunista a trabajar en brigadas sociales como Nueva Zelanda, donde desarrolló de una manera intensa durante ese periodo vacacional labores sociales, pintando casas, cuidando niños, una cosa extraordinaria. Pero, y ahora en serio, cuando los ciudadanos vean, porque es que al final esa es otra de las trampas, lo simbólico. Cuando los ciudadanos vean eso lo conoce perfectamente Fernando, a todos los políticos, a determinados colectivos, a determinadas formaciones políticas, en la chaqueta, con un simbolito redondo, con unas especies de flechitas, que es la Agenda 2030, 2020, 2030. De colores, de De colores. coloritos, efectivamente, de coloritos, como una especie de flechas en un circulito, que lo vean. Ustedes verán a Sánchez, verán a todos. Cuando no llevan pues un lacito de color amarillo, pues llevan eso, ¿va? Correcto. Bien, eso es exactamente quitarte de comer carne. Eso es exactamente, cada uno de los coloritos lleva un mensaje implícito en ese proyecto de cambio de bases de la sociedad española y europea. Claro, hay que explicarle a la gente, oiga, cuando vea usted eso, que sepa que si ahora le parece mal y le ha parecido una auténtica majadería que un tipo venga aquí a decir que es que no se puede comer carne y que debemos de privarnos la carne, nosotros, una de las flechitas, no sé si la tercera o la quinta, en ese proyecto estatalizador y de cambio de bases de la ideología europea, va el que usted deje de comer carne y empieza a comer tofu, porque va a estar mucho mejor. Es muy divertido. Sí, sí. No, es cierto que en cada color es una cosa. La ley trans, también aparece la ley trans, entre uno de sus colores, aparece la prohibición de comer carne, etcétera. Eso es totalmente cierto. Es la Agenda 2050, la que decía Sánchez. Sí, Fernando. Bueno, pues por eso yo creo que eso realmente es lo importante, ¿no? Esa agenda oculta que de vez en cuando sueltan un globo sonda para ver cómo reacciona la población. Bueno, el chuletón nos reímos, pero acordaos cuando nos decían que no vamos a poder volar o no podemos utilizar los aviones, o cuando la niña Greta, esta que siempre está enfadada, se vino en catamarán que casi se ahoga porque no podía venir en un barco ordinario, ¿no? Y que vino aquí a reñir a todo el mundo. Es decir, que estamos en esa línea de lo políticamente correcto. Yo creo que la sociedad, yo lo que quiero es libertad, que cada uno haga dentro de la ley, la Constitución, lo que estime conveniente. Si quiere ir a los toros, va a los toros. Si quiere ir a misa, va a misa. Si no quiere, no va a misa. Si el que quiere
comer carne, come, el que quiera ir en avión lo pague, y el que quiera ir en coche eléctrico, pues y entre todos buscar un equilibrio que no está reñido con la protección de la naturaleza, etcétera. Pero lo que sí que pienso es que la imposición no es bueno, porque es que normalmente esta gente lo que es, te impone a ti lo políticamente correcto, y me gustaría muchas veces ver en la vida privada lo que realmente hacen o no hacen, comen o no comen, ríen o no ríen, o cuál es su comportamiento. Y eso yacen o no yacen, yacen o no yacen. ya. En fin, que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, y a mí no me va a haber agenda alguna que me obligue. Lo que pasa es que va poquito a poco, y en esa línea es lo que hay que ser muy vigilante, Rodrigo, y eso habría que dedicar un programa. Permíteme que te indique que tú eres el director, pero sí que hablar de esa agenda 2030 y 2050, en la que efectivamente quieren una transformación de la sociedad, y eso es lo peligroso. Acordaros que lo de Naciones Unidas, en el tema de establecer como derecho fundamental el aborto, o como establecer como derecho fundamental contra la Iglesia Católica, es decir, eso es lo realmente peligroso que subyace con estas tesis, ¿no? No deberías... Sí, Agustín, sí. Pero ¿no pensáis que a veces se gobierna con el miedo? Se genera miedo en la sociedad y que esa sociedad reacciona. O sea, me estaba acordando ahora, tú eres muy joven, pero Fernando, que es un poquito menos joven, se acordará que aproximadamente hace unos 15 años, 10, 15 años, se hablaba del agujero de ozono. Parecía que nos íbamos a ir todos por el agujero de ozono, que era algo irresoluble y que, bueno, pues dentro de nada el sol nos quemaría y nos achicharraría, cual está haciendo hoy en nuestra ciudad. El agujero de ozono se ha arreglado. Pues el agujero de ozono ya no es un problema. O sea, aquí se generan problemas que desaparecen en función de eso, de la agenda o de la política internacional o nacional que sea. Agustín, igual que tampoco, que ya no es un problema las balas y los mensajes que le mandaron a Pablo Iglesias en la campaña de Madrid. Eso ya está totalmente olvidado. Yo no sé si alguien se acuerda de eso, o a lo mejor lo hemos soñado todos. Porque ahora resulta que lo de las balas y las cartas a Pablo Iglesias, eso ya desapareció, o sea, eso ya no ha seguido. Bueno, y a Marlaska y la navaja tridimensional que se ofreció de la ministra en cuestión. Manchada de sangre. Claro, pero es curioso. Claro, ¿sabes por qué se ha olvidado? Porque el resultado ha sido nefasto. Electoralmente ha sido tan ridículo que yo creo que ahora les da hasta una profunda vergüenza. Eso pasará el sueño de los... se archivará y nadie dirá nada y nadie buscará nada y nadie querrá saber nada. El ridículo de algunos ya les vale. Y ahí lo que me sorprende es que el que más se hizo el ridículo y el que más lleva haciendo el ridículo durante mucho tiempo y está embadurnando su nombre de un negro absolutamente profundo es el buen amigo de don Fernando, el señor Marlaska, que, que en 2 años ha sido capaz, pues eso, de destrozar la imagen de un magistrado valiente y de un magistrado de cuyo trabajo debemos en ese momento sentirnos muy orgullosos, porque fue uno de los artífices de derrotar a la banda, a la organización terrorista ETA. Pero hoy qué mal se envejece y cuánto daño hacen, insisto y lo digo siempre, la política a los jueces. Salvo a don Fernando. No, pero volviendo al tema de la Agenda 2050, no debería sorprender el tema de esas políticas que se quieren aplicar viniendo de donde vienen, es decir, viniendo de personajes como, por ejemplo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que le hemos visto en fotos con una sudadera de la República Democrática Alemana, que era un infierno la República Democrática Alemana, es decir, era el gran hermano. Era una especie de utopía orwelliana, ese gobierno, que era la famosa Alemania del Este, que la gente intentaba escapar y tuvieron que levantar un muro para que la gente no huyese de ese país, que estaba la Stasi escuchando constantemente, la policía secreta,
estaba escuchando constantemente la vida de los demás. Es decir, era una pesadilla orwelliana y este señor pues hace como apología o se enorgullece de esa dictadura, que era realmente una tiranía, la República Democrática Alemana. Vamos, lo vimos en una imagen con una sudadera con... Y ese es aquí en España, realmente, pues el adalid, ¿no? de toda esa Agenda 2050, junto con otros personajes siniestros como Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, yo creo que no debería sorprender porque ellos siempre, como son comunistas, lo que quieren hacer es una especie de ingeniería social, es decir, de construir la sociedad para volverla a construir como ellos quieren. Es decir, destruir la familia para volver a reconstruir un Estado que te maneje, que los individuos sean entes totalmente desamparados e individualistas, que lo único que tengan es al Estado, al padre Estado, ¿no? Entonces quieren destruir a la familia tradicional, quieren destruir una serie de cosas que claramente ellos lo que quieren es volver a reconstruir la sociedad, una ingeniería social, ¿no? Entonces esa Agenda 2050 es lo que pretende hacer, ¿no? O sea, yo creo reconstruir todo de cero, ¿no? Pero sobre todo lo más absurdo, y permitirme que lo diga, es que en las manifestaciones de orgullo gay hayan banderas de la Unión Soviética, cuando todos sabemos lo que ocurría con los homosexuales, con los gays, en la Unión Soviética, en la República Democrática Alemana, o lo que ocurre hoy en día con los gays en Cuba, ¿no? O en Venezuela. Y por eso te digo que es la manipulación. Desde un punto de vista jurídico, creo que el liberalismo siempre es defensor de los derechos y las libertades frente al autoritarismo y carácter totalitario de estas ideas. Por tanto, la vacuna contra esta agenda es más libertad, más liberalismo, más creer en el individuo como artífice de tu propio destino, de tu propia libertad, creer en que cada uno de nosotros tenemos la igualdad para poder conseguir lo que queramos, crear una sociedad igualitaria en el sentido de igualdad de oportunidades, no de una sociedad igualitaria en lo plano, sino que tengamos todos la igualdad de oportunidades. Y yo creo que hoy en día, tal como están las leyes legislando este gobierno, cada vez está haciendo una sociedad mucho más desigualitaria. Porque, claro, en educación. En la educación, cuando los alumnos van a dejar pasar con suspensos, ¿qué va a ocurrir? Pues que el alumno que tenga medios económicos y que vaya a un colegio privado, a una universidad privada, se puede pagar un máster, tendrá más opciones para poder promoverse en la vida, más oportunidades, que una persona que no haya podido tener esos medios porque tendrá una educación absolutamente mediocre, ¿no? Por eso te digo que el antídoto contra ese totalitarismo, contra esa agenda 2030, 2050, es la libertad, el liberalismo y la igualdad de oportunidades desde la ley. La ley garantice una verdadera igualdad de oportunidades. Bien, vamos a pasar al último tema. Perdona, no me resisto porque el otro día lo vi y me sorprendió muchísimo, y al hilo de lo que estaba explicando Fernando. Ha hecho un reportaje, creo que en Movistar, un periodista absolutamente reconocido y avezado por sus buenos programas, algunos magníficos, sobre Polonia y la presencia gay en Polonia. Claro, Polonia es un país que ahora mismo está gobernado por formaciones muy católicas, ultracatólicas, por formaciones de derechas, y entonces se plantea este grandísimo periodista plantarse en Polonia y hacer pues una especie de ridiculización de cómo el movimiento LGTBI está siendo pues duramente atacado en Polonia. Cada uno se plantea y dice, coño, seguro que se le va a ocurrir plantarse en Cuba y ver cómo viven su sexualidad los gays cubanos. Claro, por aquello de equiparar. Me da la sensación de que no está entre sus objetivos ese planteamiento. Tendrás que decírselo tú a tu amiga Ana Pastor, que a ver si se le ocurre, porque podría estar bien, sobre todo para comparar el movimiento LGTBI en países como Polonia y Hungría, en los que al parecer está absolutamente criminalizado, cuando realmente no es así. Lo que se hace es no una promoción extrema de lo que es el mundo LGTBI, pero que, bien, si hay alguna limitación de derechos en Polonia o en Hungría, denúnciese.
Pero hombre, váyanse también a denunciarlo en Cuba, porque es muy probable, o en China, que debe estar absolutamente... Vamos, en China, estoy seguro que en China, en prime time, o en Cuba, en prime time, hay un programa de rojos y maricones. Lo de rojos me lo puedo llegar a creer, pero lo de maricones me cuesta un poquito más trabajo. A lo mejor habría que nombrar delegado cultural al bueno de Jorge Javier y llevarlo por ahí a que en lugar de hacer actuaciones teatrales, pues vaya a defender el mundo LGTBI a países tan bonitos y tan bellos como China y Cuba, que se lo va a pasar de muerte. O Irán, Corea del Norte. o Irán, Bueno, o Irán, o a Irán, a Irán. Que sabes que, bueno, sabemos todos que financió a Podemos, ¿no? El dinero, esa vía iraní, ¿no? Que, por eso te digo que es la falsedad absoluta, es la falsedad absoluta, la utilización de unos problemas por intereses propios. Yo creo, sinceramente, en los derechos individuales, creo, sinceramente, que debe existir todos los ciudadanos tienen libertad sexual, libertad religiosa, libertad de educación, libertad de movimiento, libertad de empresa, libertad de todo, pero con la protección del Estado, pero no la utilización de estos movimientos como ranchos propios o como lo políticamente correcto. Es que debe haber una igualdad de derechos absoluta, no cabe la menor duda, está clarísimo. Lo que resulta absolutamente ridículo, y permítaseme que repita por 2 segunda vez la palabra absolutamente, es el proselitismo LGTBI. Es que yo no puedo entender que haya proselitismo LGTBI, como tampoco puedo entender que haya proselitismo heterosexual. Oiga, que cada uno haga lo que su cuerpo y su mente quiera, lo que le apetezca, lo que desee. Pero oiga, promocionar, que parece que se está promocionando. De todas maneras, le estamos destrozando el programa a Rodrigo. Vaya por No, Dios. no, no, no. Por los cerros de Es que Úbeda. hay que comentar, claro, es que nos hemos ido por las ramas, Esto hay que comentar antes de irnos. Tenemos que comentar la noticia tan importante de que la Fiscalía ha pedido la imputación del tesorero y la gerente de Podemos, en este caso de la niñera de Irene Montero. Agustín, tú como penalista, ¿cómo ves este tema? ¿Hay una actualización de este caso? Bien, hay 2 cuestiones en este asunto. En este asunto se plantea y se cita al tesorero y a la gerente por la posibilidad de la comisión de 2 tipos de delitos. Un delito electoral que como perfectamente, y si no lo saben, pues vamos a intentar explicárselo a nuestros amigos que nos ven, no se regulan los delitos electorales en el Código Penal, sino en una ley orgánica, la 5/85, que en la cual se explica todos aquellos delitos que se pueden cometer durante, previo, post y durante el periodo electoral. Y, por otro lado, un delito de administración desleal. Expliquémoslo, es sencillo. Se habla del delito electoral en el supuesto en el cual se produce un gasto en beneficio propio con dinero electoral. Oiga, si usted se llevó a una señora que está cobrando del Estado porque es una asesora y usted está cobrando del Estado y se la lleva para que le cuide a su niño, pues es muy probable que usted esté haciendo algo que es gastarse dinero en lo que es el proceso electoral en su beneficio propio. Y parece que puede haber indicios racionales de que así sea, por ello tienen que declarar ambos. Por otro lado, el de administración desleal, estamos hablando de delitos que tienen penas relativamente graves. Estamos hablando de que el delito electoral sería de 1 a 4 años y el delito de administración desleal de 6 a 3 años. El delito de administración desleal sería pues el posicionado de gastarse un dinero de la organización en beneficio propio, es decir, utilizar a la sociedad en tu propio beneficio. ¿Qué hace el juez de instrucción? Pues el juez de instrucción, de una manera inteligente, no mete aún a la señora ministra, porque si lo hiciese tendría que, en atención a su condición, pasar al Supremo la instrucción del asunto, y de momento llama al tesorero y a la gente de Podemos, que tendrán que dar algún tipo de explicación de por qué ha ocurrido todo esto.
Fernando. Hombre, lo explica perfectamente Agustín. Estamos ante un asunto muy feo. Yo creo que el juez está actuando de una forma modélica, está entrando de lleno en el fondo de las cloacas de Podemos, y vamos a ver hasta dónde puede llegar, porque es que al final todos estos casos se intercomunican, ¿no? Se intercomunican con un tema de financiación de Podemos, que vamos a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Y yo creo que en este sentido va a haber novedades importantes en un medio plazo en toda esta cuestión. Estamos, por tanto, ante una situación insostenible, un partido político ya que con escasos años ya pues, ha recorrido casi todo el Código Penal y desde su portavoz Isa Serra hasta, bueno, pues estamos viendo cómo están con problemas jurídicos penales importantes, ¿no? Porque yo creo que Podemos tiene un estigma de inicio, que es esa financiación a través de la entidad CEPS, que era esa entidad que obtenía dinero de los países hispanoamericanos a cambio de asesoramiento jurídico de todo el eje bolivariano, y así pues querían financiar un partido político en España como es Podemos. Por tanto, ahí tiene su fragilidad y vamos a ver. Yo coincido con Agustín, el análisis jurídico es el que es, pero sí que creo por intuición que vamos a tener novedades en un plazo medio sobre toda esta cuestión. Y además, Sí, si me permite... Pero puede salir muy afectada de todo este caso. Sin duda, pero es que si se me permite, para que la gente tampoco se confunda. Es decir, esto no es un ataque, digamos que externo contra Podemos. No, 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 no. Esto es la propia descomposición de Podemos. El origen de esta denuncia viene de la responsable de cumplimiento normativo de la organización. Es decir, de alguien que cuando se da cuenta desde dentro que se está cometiendo una irregularidad, lo denuncia y el resultado es usted fuera. Claro, el resultado es usted fuera aquí. Si fuera la Rusia estalinista, pues usted a Siberia, evidentemente. Porque, claro, es de aplicación el criterio estalinista en todo esto. Bueno, y si fuera en la admirada de RDA de Garzón, pues ya se sabe que la Stasi daría buena cuenta de esta traicionera señora. Insisto, para que la gente lo tenga muy claro, que esto no es una denuncia que ha hecho una militante de Podemos o de Vox o un señor del PP que andaba por allí despistado. No, 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 no. Es de la propia organización y nada menos que la responsable del cumplimiento normativo en el partido. O sea, atento, porque ¿quién más información puede tener que esa propia responsable que desde dentro detecta el delito? Está claro, está claro. Viene de dentro, viene de dentro. Yo que hago el programa Podemos Leaks, hay gente que lo ve toda esta podredumbre, ¿no? Desde dentro, y están muy hastiados, hay mucha gente muy desilusionada con todo ese proyecto, gente que se pensaban que iban a ser de otra manera y han descubierto que es un pozo de corrupción, gente pues que antes estaba afiliada, incluso gente que tenía puestos institucionales en el partido. Es decir, Celia Cánovas, por ejemplo, a la que yo he entrevistado varias veces, era senadora de Podemos y ahora pues está en un proceso judicial contra Podemos. Es decir, la verdad es que sí que es cierto que todo ha venido de dentro, ¿no? Todo ha venido de dentro. Prácticamente la mayoría de lo que le está afectando a Podemos viene de dentro, viene de dentro. Así que nada, muchísimas gracias a los dos, Agustín, Fernando, y buen fin de semana. Buen fin de semana, y hoy de forma absolutamente sorpresiva, don Fernando y yo hemos estado de acuerdo en todo, prácticamente en todo. Es el calor, Agustín, es el calor. Sin duda, sin duda. Estas noches calurosas. No, me está dando la sensación de que estoy aprendiendo tanto de ti que voy a acabar pensando como tú. Oye, pues tampoco está mal. Tampoco estaría mal.
no habría ningún tipo de inconveniente. Hoy Agustín va a dormir tranquilo, sabiendo que está conforme con Fernando. Efectivamente, yo ya es que, claro, cuando uno no está conforme con una eminencia, uno dice, seguro que el equivocado soy yo, pero cuando ya, después de una hora, estamos de acuerdo prácticamente en todo, ostras, hoy duermo tranquilo si me deja el calor. Rodrigo, cuando dice eso, Agustín, viene luego el zasca. Pasa que No. como no da tiempo, pues entonces me hago el zasca. Se lo reservo para el viernes que viene. Bueno, por decir algo en favor de Agustín, a veces se los meten a él. El famoso eres un rojo de Eduardo, eso vamos. Eso se va a quedar para los anales, sin duda. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos, Fernando, Agustín, buen fin de semana. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha media... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y lo doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.